Buenas tardes a todos. Mi nombre es Beatriz Alan. Les doy la bienvenida a esta quinta charla en el marco del ciclo CEBAR, que es organizada por la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca y con la coorganización de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, Cámara Arbitral de Cereales de Bahía Blanca, Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de Buenos Aires, Universidad Nacional del Sur, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Instituto Nacional de Semillas. Agradecemos muy especialmente a nuestros sponsors, Burman, Igrain, Rizobacter, Cervecería y Maltería Quilmes, Sumagri, Cooperativa Agraria de Tres Arroyos y Sumit Agro. Además, adhieren a este ciclo el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de Bahía Blanca, Municipalidad de Tres Arroyos, Municipalidad de San Cayetano, Municipalidad de Coronel Dorrego y la Municipalidad de Puan. Antes de comenzar, y para que la charla pueda desarrollarse sin interferencias, les pedimos que permanezcan con los micrófonos y cámaras apagados. Mantendremos habilitado el chat a fin de que puedan canalizar por allí sus preguntas e inquietudes, las que serán respondidas por el orador una vez finalizada su exposición. Ahora sí, sin dar más vueltas, le vamos a dar la palabra al licenciado Gabriel Foco, gerente de la Cámara Arbitral de Cereales de Bahía Blanca y coorganizador de CEBAR. Gabriel, si estás, te escuchamos y te vemos. No sé si me ven, ¿me escuchan? Te estamos escuchando, pero no te estoy viendo. Ahí está. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola Beatriz, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer a la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca por este espacio para permitir que la Cámara Arbitral de Cereales de Bahía Blanca exprese su satisfacción por poder participar justamente en este tan importante evento, este Congreso Internacional de Cebada que tendrá lugar el próximo 22 y 23 de abril. Y que para que no se haga tan larga la espera, dado que tendría que haber sido realizado este año, ha llevado adelante este ciclo de charlas online para seguir en contacto compartiendo las últimas novedades del cultivo y su industrialización. Hoy, como vos bien dijiste, tiene lugar la quinta charla a cargo del ingeniero agrónomo Antonio Aguinaga, quien nos hablará sobre requerimientos de calidad comercial de cebada para la elaboración de malta y cerveza. Justamente calidad comercial, un ítem que obviamente muy vinculado a la Cámara Arbitral. Cámara Arbitral cuya comisión directiva no dudó ni un instante cuando allá por los últimos meses del año 2019 la Bolsa acercó esta propuesta para llevar adelante esta jornada y a la cual dijo que sí, dada la importancia del cultivo para la región sudoeste y sudeste de la provincia de Buenos Aires, regiones en las cuales nuestra entidad tiene una activa presencia a través tanto de la delegación principal aquí en Bahía Blanca, como también su delegación en la ciudad de Necochea, desde la cual obviamente entre ambas se atienden a las exportaciones tanto del puerto de Bahía Blanca como de Quequén. En las zonas, tanto en el sudeste como el sudeste, sabemos que están el gran porcentaje de la producción de cebada y también de las exportaciones, así que nuestra entidad no quería quedar afuera de estas jornadas tan importantes, a sabiendas de que, todo lo que sirva para propiciar el impulso a este cultivo se va a terminar derramando a todos los eslabones de la cadena, dentro de los cuales obviamente la Cámara participa activamente. Así que muchas gracias y quedamos a la espera del desarrollo de la charla y seguramente después vos nos estarás comentando que también va a haber una futura reunión de este tipo, que seguramente será la última, y ya después quedaremos a la espera de la ocurrencia de la jornada el próximo, como dije antes, 22 y 23 de abril del próximo año. Así es, Gabriel. Muchas gracias por tus palabras.
Interesante todo lo que nos estabas diciendo y adelantando un poco esto del cierre en la próxima reunión que tengamos virtual el mes que viene. Y como bien adelantabas recién, hoy la disertación a cargo de Antonio Aguinaga se denomina Requerimientos de calidad comercial de cebada para la elaboración de malta y cerveza. Antonio, les cuento, es ingeniero agrónomo recibido en la Universidad Nacional de La Pampa. Es magíster en Ciencias Agrarias y tiene un doctorado en agronomía en la Universidad Nacional del Sur, dedicado al mejoramiento genético de la cebada cervecera desde el año 1990 en la cervecería y maltería Quilmes. Actualmente es gerente regional de investigación y desarrollo de Avinbed, zona Sudamérica. Es profesor invitado en la Escuela de Graduados Alberto Soriano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, en el Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur y en el Máster Internacional de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Parma y en la Universidad de Buenos Aires. Ahora sí, Antonio, hecha tu presentación, te escuchamos muy atentamente en este tema que es sumamente interesante para todos nosotros. Antonio, te cedo la palabra. Bueno, Beatriz, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Y realmente me siento muy honrado que poder estar compartiendo esta presentación con ustedes. Aclaro, me recibí de agrónomo en La Plata, si no se van a ofender, no en La Pampa. Ah, bien, perdón, La Plata. un error, no hay problema. Es para que no se ofendan mis colegas de La Plata. Bueno, bien. A ver, yo les cuento, en realidad muchas veces doy charlas de este tipo, pero no soy ni cervecero, soy mejorador genético de cebada cervecera, pero a veces cuando me toca hablar con los cerveceros me pongo en modo agrónomo y cercano a todo lo que es el sistema productivo, y cuando estoy en ámbitos de productores y asesores me pongo en modo cervecero, como para poder explicar cuáles son las implicancias de lo inherente a la calidad comercial y calidad industrial que afecta la cerveza. Así que en esta oportunidad creo que hay más personas, o si no todos, del ámbito productivo, así que me voy a poner en general en modo cervecero. Así que ninguno se ofenda, en realidad soy ingeniero agrónomo. Bien, vamos a intentar que pase esto. Ahí está. Cuando hablamos de calidad, tenemos que definir realmente qué significa la calidad. Porque si uno hace una encuesta entre personas relacionadas con cada una de las actividades, vamos a tener definiciones diferentes. En principio, la calidad, hablando en términos generales, son las características de un producto, por ejemplo, que le confiere propiedades para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. Es decir, el concepto de satisfacer necesidades, esto de satisfacción, es uno de las primeras características. Es la percepción que el cliente tiene de cualquier bien o servicio. Es decir, hay mucho de subjetividad, hay mucho de qué es lo que considera cada uno un producto de mayor o de menor calidad. Vamos a ver en el transcurso de la charla que muchas veces cuando se dice que una cerveza es de mayor calidad, porque por ejemplo está hecho con 100% de malta, eso no es así. Hay diseños diferentes de cerveza, y acá está la palabra diseño, que implica que hay cervezas o estilos de cerveza que son realizados con 100% de malta y otros que requieren adjuntos, cereales no malteados, por ejemplo. Muchas veces se escucha decir usan maíz o arroz porque baja el precio el costo de producción, y eso no es cierto. Muchas veces el arroz es un ejemplo, muchas veces el arroz cuesta más que la malta. Entonces, cuando una cerveza se hace con determinado diseño y tiene 30 o 40% de cereales no malteados, es que esos cereales no malteados le dan a esa marca o ese estilo de cerveza característica que no la tiene la cerveza 100% malta. Entonces,
puede tener el consumidor la percepción o la fijación mental que una cerveza 100% malta tiene mayor calidad, pero eso no es así. Otra definición que se refiere, o otro tipo de definición, es la conformidad relativa a las especificaciones. Y eso es desde, digamos, una definición desde el punto de vista productivo. Es decir, cuando nosotros para producir un determinado producto necesitamos cumplir con ciertas especificaciones de la materia prima. Bueno, calidad es cumplir con esas especificaciones. Pero hay una palabra que resume todo lo anterior, o que engloba todo lo anterior, que es la consistencia. La consistencia es que el consumidor pueda recibir exactamente siempre la misma calidad de lo que está solicitando. Si es una persona que tiene que producir cualquier bien, la materia prima tiene que ser siempre igual, porque tiene todo su aparato productivo acondicionado para una determinada calidad, para una determinada especificación técnica. Eso es calidad, la consistencia. La calidad de una cerveza es poder tomar siempre exactamente lo mismo, independientemente que guste o no, pero que uno tiene la fijación mental o la percepción o el modelo mental que una determinada cerveza tiene un determinado gusto y que siempre sea lo mismo. Eso es una característica de la calidad que me parece es la más importante de todas. Cuando hablamos de la definición de la calidad industrial, vamos a ver que todo lo que se hace tiene sentido en función de la calidad de cerveza. Es decir, no podemos hablar de calidad de malta o de calidad de cebada si no pensamos en calidad de cerveza. Estamos hablando específicamente de cebada cervecera. ¿Y a qué le llamamos calidad de cerveza? Está más o menos sostenida por tres aspectos fundamentales. Uno es el extracto fermentable. Vamos a ver, el extracto es la cantidad de sustancias solubles que se pueden extraer de la malta a partir de la cebada. Otras son las características de proceso y la última, las características organolépticas. Todo esto se mide de forma muy exhaustiva. Cuando hablamos de extracto fermentable es el contenido total de azúcares que son utilizados por las levaduras. Eso se definen por determinados parámetros de calidad que no tiene sentido verlos ahora. Cuando hablamos de proceso se refiere a las características o la facilidad de filtrabilidad y fermentación. Cuando hablamos de las características organolépticas, al perfil proteico, al perfil de azúcares que tiene una determinada cerveza. Y todo esto, por supuesto, tiene que estar digamos, englobado en una serie de características de proceso. Uno es el ahorro de agua en toda la cadena de producción. Hoy esto es una característica de calidad. El segundo punto es el ahorro de energía, procesos eficientes, homogeneidad y sin el agregado de aditivos. ¿Qué quiere decir todo esto? Escucho reiteradamente que la industria maltera gasta mucha agua en el proceso. Y bueno, lo que tengo que comentar es que la industria ha hecho en general, en todo el mundo, muchos esfuerzos, sigue haciendo muchos esfuerzos para reducir el contenido de agua o la cantidad de agua que utiliza en el proceso. Y hoy podemos hablar de aproximadamente, para que sean unidades fáciles, de 4 a 5 litros de agua por kilo de malta. Muy bien, para producir 1 kilo de cebada, 1 kilo de trigo, el cultivo utiliza 1000 litros en promedio. Es decir, la agricultura, toda la cadena de producción, es la parte, el eslabón que más agua consume. Y uno dice, eso es válido para la irrigación. No tan así, porque el hecho que las plantas para producir necesiten agua, bueno, aparte hay que ver toda la cadena de producción de fertilizantes, de agroquímicos, cuánto se usa de agua en todo eso, y además lo que utilizan los cultivos para su sustento, ¿no es cierto? Entonces, eso para tenerlo claro. ¿Qué se está haciendo? Buscando variedades que sean cada vez más eficientes en el uso de agua. Y lo mismo con el ahorro de energía y el resto de
los parámetros que estamos viendo. Es decir, si uno para poder cumplir, por ejemplo, con una determinada calidad de malta o cerveza, tiene que agregar cosas, esos son los aditivos, eso está fuera de lo que consideramos calidad. Si bien no hubo interés en las encuestas que se hicieron para ver los procesos industriales, simplemente voy a mencionar algunas cosas como para que después se pueda comprender bien todo lo demás. El proceso de malteo, las etapas son el lavado de la cebada, que esto tiene como objetivo la remoción final de polvos y impurezas que puedan traer con la cebada, pero esto no reemplaza la limpieza, sino que es un complemento de la limpieza, tiene que haber una exhaustiva limpieza previo a ir a proceso. Remojo es la etapa que la cebada se sumerge en agua una o dos veces, de acuerdo a la tecnología, y se hacen inmersiones y descansos de aire, se llama, que es cuando se vacía la cuba. El objetivo de esto es llevar la humedad de la cebada de 12-12,5%, que es la humedad de almacenamiento, a 40-45%, que es la humedad a la cual se dispara homogéneamente la germinación. El tercer paso es la germinación propiamente dicha, y en esto se realizan en cajas de germinación muy, muy grandes. Hoy las malterías modernas tienen cajas o rectangulares o circulares de tamaños muy importantes, con un exhaustivo control de temperatura entre 12 y 18 grados, y el objetivo de esto es cumplir con todas las cadenas metabólicas de la germinación. Y el secado se realizan en otros equipos, secadoras, aplicando temperaturas con curvas muy definidas, que después van a estar relacionados también con la calidad que se quiera obtener, y el objetivo es, entre ellos, llevar la humedad de 45 o 47% que tiene la malta verde, es decir, la malta que está en proceso de germinación, hasta 4,5%, con la característica que hay que conservar las sustancias que llamamos enzimas, que son aquellas sustancias que permiten las reacciones químicas, porque después van a actuar en la cervecería. Luego de terminado el secado, se desbrota, durante la germinación hay formación de raíces y a veces, después vamos a ver por qué, hay un exceso de crecimiento en lo que sería el coleoptile de la planta. Eso obviamente no hay que llegar a eso, más allá de la longitud de un grano. Esa malta, luego de desbrotar, se limpia para eliminar también otra vez polvo y el resto de brotes o raíces que haya quedado. Blending, es decir, la mezcla de maltas que tiene como objetivo tener siempre una homogeneidad en la calidad que se envía a la cervecería. Y por último, el almacenamiento, que es colocar ya la malta blendeada en silos un mínimo de 21 días, que es el tiempo que se necesita como para que la malta se estabilice y que no traiga problemas de calidad en la cervecería. Estos son algunas fotografías de las etapas: lavado, esto es remojo o maceración se llama, germinación, esto es una caja que contiene unos revolvedores que se pasan una o dos veces por día por la caja para remover y para que no haya entrelazamiento de raíces que impida una correcta circulación del aire entre los granos, la secadora y el desbrotado. Cuando vamos a la elaboración de cerveza, lo primero, la malta va a la cervecería, lo primero que se hace es molerla para hacer accesibles todos los componentes de la malta. El cocimiento, que es el conjunto formado por malta molida más agua, sometida a diferentes niveles de temperatura. Esto se hace una curva de temperatura, es como básicamente cocinar justamente, pero con temperaturas muy, muy controladas. El objetivo de esta etapa es obtener lo que se llama extracto fermentable, es decir, azúcares fermentables. Luego se hace la primera filtración, que es la filtración de mosto. Se hierve y se enfría. El hervido es para precipitar aquellas proteínas de alto peso molecular que se llaman coagulables, para que después, lo vamos a ver luego, no produzcan inestabilidad coloidal. Se disuelvan los componentes del lúpulo, también se hace en el hervido, son resinas y aceites esenciales que tienen el lúpulo, que dan aroma y amargor, y la esterilización del mosto previo a ir a fermentación. Es decir,
se esteriliza de esta manera y luego se enfría antes de ir a fermentación. Acá hay algunas fotografías de una planta piloto es de pequeña escala, molienda, un cocimiento. Estos son, imagínense, esto es una planta piloto de 1000 litros o 2000 litros de cerveza. Cuando hablamos a escala industrial, estos equipos son de 50.000 litros. Cuba filtro, que son, digamos, es uno de los sistemas para filtrar, y el filtro prensa. Esto es lo que llamamos preparación de mosto, que es básicamente la suspensión y la solución de sustancias fermentables que luego van a seguir el proceso de fabricación. Hervido, clarificación de mosto, otros equipos que se usan. Y ya, una vez que tenemos el mosto hervido y enfriado, va a fermentación, se realiza en tanques de forma cilindrocónica, como si fuesen silos. Tenemos que tener temperaturas muy controladas, y el objetivo de esta etapa es obtener el mosto fermentado con producción de dióxido de carbono y alcohol. Maduración se hace en tanques muy parecidos o iguales a los de fermentación, en tanques de guarda, a 4 grados centígrados, y en esta etapa se produce lo que se llaman los desprendimientos de volátiles, que son fundamentalmente alcoholes superiores, es decir, alcoholes de largas cadenas de carbono, que son los que pueden producir dolor de cabeza. Filtración, ya esto es cerveza, se hace con un filtro de tierra de diatomeas, y el objetivo es obtener cerveza clarificada, y el envasado, producto final. Estos son una fotografía, también planta piloto, esta es la parte de fermentación, de los propagadores de levadura. Hay una tecnología acá realmente sorprendente y un cuidado muy sorprendente de todo lo que es la calidad microbiológica de esto, ¿no? Y para compararlo con tanques de fermentación, estos son tanques de 400.000 litros de cerveza, que es en cualquier cervecería más o menos importante. Bien, acá simplemente para resumir y para que ustedes vean en un solo proceso la complejidad que tiene. Estos son todos los pasos que vimos: la preparación del mosto, el hervido, la clarificación, el enfriado, la fermentación y maduración, otra parte muy importante de la planta, que es la propagación de levadura, porque se arranca de un tubo de ensayo, de una colección de levaduras que hay. Cada marca tiene su levadura, y tiene que haber en las cervecerías, de acuerdo a las marcas que elabore, el tubo de ensayo, y tiene que ir repicando eso hasta tener una cantidad muy grande de levadura como para sostener un tanque de 400.000 litros. Así que ustedes imagínense la complejidad de multiplicación celular sin contaminación que hay en lo inherente a propagación de levadura. Luego de la fermentación y maduración viene la clarificación de cerveza, o bueno, la filtración final, y luego va envasado. Bien, con toda esta introducción de para qué necesitamos cebada cervecera, la pregunta es cómo se vinculan la producción de cebada y la elaboración de malta. Y es fundamentalmente a través de las normas de calidad y comercialización. Lo primero, que cuando un camión llega a una maltería, se analizan diferentes cosas, pero vamos por orden. Humedad de los granos. Ustedes, creo que la mayoría, entiende la importancia de una cebada con bajo nivel de humedad. A las temperaturas que nosotros tenemos en nuestra región, no podemos almacenar cebada más allá de 12,5 13% de humedad, porque el peligro de la aparición de hongos, el peligro de germinación, por supuesto si hay temperatura más alta, el peligro de insectos, focos de temperatura, caída de poder germinativo. Eso, ustedes piensen que cuando se compra cebada en la cosecha, hay cebadas que van a estar almacenadas durante 14 o 15 meses, de acuerdo a cómo se vaya utilizando. Bueno, estas son fotografías de cebada que fue almacenada y que puestan en un medio de cultivo generan este tipo de cosas. Hay cosas peores, pero bueno, esto se colocaron estos granos en lupa binocular y se ve este tipo de cosas. El segundo, no en importancia, sino en el orden, es la capacidad germinativa. Esto es la posibilidad
Obviamente estos granos tienen que germinar, vamos a ver por qué. Hay una reacción que se llama reacción de Tetrasolio, que cuando los tejidos están vivos, hay una tinción, una reacción entre las deshidrogenasas del embrión y este cloruro trifenil tetrasolio y da un color rojo. Si el grano está muerto no tiñe, y hay diferentes razones por las cuales los granos pueden llegar muertos. Entre ellos un mal almacenamiento, un secado inadecuado, cebada vieja que perdió poder germinativo y que se mezcló, pregerminado. El peligro de tener no germinados es bastante grande si tenemos en cuenta algunos aspectos que después vamos a ver después de esta explicación. Esto es, les presento, la mayoría de ustedes ya lo conocen muy bien, el grano de cebada, compuesto por un embrión con 2 meristemas, por donde van a crecer las raíces y toda la parte caulinar que va por debajo de las cáscaras, una capa de aleurona, que es una capa de 3 niveles de células, que adquiere este tejido, adquiere viabilidad una vez que el grano se vuelve a humectar. Si bien es parte del endosperma, y el endosperma es un tejido muerto, la aleurona que rodea es una gran fábrica de enzimas que van a volcarse al endosperma para producir lo que se llama modificación del endosperma, que vamos a ver más tarde. Vamos a ver que muchas veces, cuando hay discusión acerca de los granos pelados, dañados, es muy frecuente ver granos con el embrión arrancado, parte del embrión arrancado, o parte de la aleurona que está pegada directamente al pericarpio, que está inmediatamente por debajo de las cáscaras. Y internamente tenemos el endosperma, células hexagonales, con estas esferas más grandes que ven ustedes, son gránulos de almidón, y las esferas más chicas, juntándose entre sí como si fuese un collar, se llama matriz proteica. Ahora lo vamos a ver en detalle. Cuando los granos germinan, hay unas enzimas que se llaman giberelinas, que se producen durante el desarrollo de los granos en el cultivo, están presentes en el embrión, y cuando el grano se humecta, el embrión se humecta, es la parte que primero se humecta en el remojo o en el momento en que es sembrado, esas giberelinas se van moviendo por la capa de alburona y van encendiendo la síntesis, es decir, la formación de enzimas que van a desdoblar todo lo que se llama la estructura física de este endosperma, dejando los gránulos de almidón libres. Un grano de malta, si ustedes lo toman entre los dedos, es posible de romperlo. Uno presiona con los dedos y lo hace harina. Eso no es posible con ningún grano, ¿no es cierto? Los granos tienen la estructura física intacta, formada por paredes celulares del endosperma y la matriz proteica, y en el caso de la malta, esas paredes celulares y gran parte de la matriz proteica son disueltas, esos son los procesos metabólicos de la germinación, para que ese almidón luego pueda ser utilizado en la cervecería con el objetivo de obtener azúcares simples, azúcares fermentables. Por eso es que cualquier parte del embrión, del grano que se afecte, que se rompa, a partir de ahí se corta lo que se llama modificación del endosperma. Es decir, si hay un daño a esta altura, por ejemplo, en la capa de aleurona, y ni hablar del embrión, todo este camino que siguen las giberelinas, esto lo hemos comprobado hasta sacando los embriones, con un espelo, hasta se hizo ese trabajo, ver cuánto afecta la pérdida de los embriones, directamente toda esta parte que está acá deja de ser modificada, y eso no solamente que representan pérdidas en el proceso, sino que también traen problemas de calidad. Cuando hablamos de la capacidad germinativa, hay un problema que no es que sea recurrente, pero está ocurriendo, y antes nos damos cuenta que en realidad no nos dábamos cuenta justamente que puede haber granos pregerminados. Es decir, un grano pregerminado es diferente a un grano brotado. El grano brotado, la raíz salió ya del grano, se secó y muy probablemente ese embrión esté muerto. Ahora, ¿qué es un grano pregerminado? Es aquel que en espiga, por alguna razón ambiental, no tiene dormición, es decir, el tiempo
que permanece protegido por un balance hormonal que hace que los granos no germinen en la espiga cuando llueve. Entonces, de esta manera, no teniendo esa protección, por ejemplo, llueve, se dispara la germinación, para la lluvia, sale el sol, se secan, se detiene la germinación, vuelve a llover a los 2 días, se vuelve a disparar. Bueno, eso implica que el grano ya germinó 1, 2, 3 veces, disparó la germinación. ¿Hasta cuándo puede ocurrir eso? Hasta un momento que se llama el punto de no retorno, que ya el grano no vuelve a germinar y murió. Ahora bien, en estas figuras que yo les muestro, que es un trabajo hecho por la Asociación de Malteros de Gran Bretaña, vamos a ver granos que normalmente se toman como viables, pero que están claramente pregerminados. Fíjense en la parte de lo que sería el coleoptile, industrialmente denominado acróspiro. Fíjense en esto, y antes, ¿qué pasaba? Esto se veía, decía, tiñe bien, listo, no hay problema, se aceptan con capacidad germinativa. Pero esto lamentablemente está pregerminado. Fíjense lo que es esto, y trae serios problemas que ahora vamos a ver. Una manera de medir mucho más objetiva el nivel de pregerminado es a través de Falling Number, que creo que ustedes saben muy bien que se usa fundamentalmente en trigo, pero en cebada, básicamente lo que está midiendo es la actividad de una enzima llamada alfa-amilasa, que lo que hace es desdobla el almidón en parte. Entonces, esto se trata de una suspensión que se hace de harina en agua a una determinada temperatura, se agita automáticamente, estos son para 2 muestras con 2 émbolos, y a partir de determinado momento ese émbolo se deja caer y el tiempo de caída está relacionado con la actividad de alfa-amilasa. Si la actividad es alta, es decir, el grano está muy pregerminado, el émbolo baja rápidamente y lo mínimo que puede medir el equipo son 62 segundos de caída. Si no hay actividad alfa-amilásica, lo que ocurre es que el émbolo cae lentamente y entonces el tiempo puede ser de 450 segundos, claramente eso no está pregerminado. Pero ¿qué pasa? De ahí para abajo, los valores 300, 280, nos está diciendo que eso está claramente pregerminado. Entonces, hace muchos años se hizo en nuestro laboratorio de investigación un trabajo con los chicos de la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos, donde se tuvieron muestras controladas con niveles de Falling Number desde el máximo hasta el mínimo. Y lo que hicimos fue esos granos, tomarlos como semillas y ponerlos a germinar, según la técnica de la Asociación Internacional de Ensayo de Semillas. Entonces, con esa técnica se determinan lo que son plantas normales, anormales y sin germinación. Muy bien, ¿qué se llama planta anormal? Aquella que, por ejemplo, no genera raíces, o genera raíces engrosadas, o el coleoptile cortado o enrulado. Es una planta normal, pero es una planta viable. Cuando uno pone a germinar una caja de Petri, ve que la planta germina, pero eso puede llegar a tener plantas anormales, y eso es lo que estamos descubriendo con estas cosas. Es decir, en este caso hay prácticamente un 99,9% de semillas viables, sin embargo están altísimamente pregerminados. Cuando tomamos estas muestras y se micromaltean, esto es hacer malta a muy pequeña escala, vamos a tener descenso en algunos parámetros, pero me voy a concentrar en uno nada más, ni en extracto ni en nitrógeno soluble. Atenuación límite. ¿Qué es atenuación límite? Es el porcentaje de azúcares fermentables que puede entregar una malta. Muy bien. Nosotros tenemos desde una muestra no pregerminada hasta la pregerminada 4% de reducción. Eso yo les aseguro que es muchísimo, y no estamos hablando de cuestiones económicas, sino cuestiones de calidad. Cuando es muy ajustado en cada cerveza, es muy ajustado el nivel de atenuación que el cervecero necesita para estar dentro de su estándar de calidad. Nosotros lo que determinamos acá, y este es el origen del valor 265, es que hasta 265, ustedes ven, prácticamente no hay disminución de calidad. Un poquito. De ahí para abajo empieza a haber. Ahora bien,
¿Nos quedamos tranquilos con esto? No. Esta cebada hay que maltearla muy rápidamente, porque lo que esto pierde a través de los meses, rápidamente el poder germinativo. ¿Por qué? Porque esta cebada es una cebada envejecida, es una cebada que está sometida a estrés. Nosotros usamos una técnica también en nuestro laboratorio que se llama envejecimiento acelerado, que podemos ver claramente que este tipo de muestras sometidas a un estrés de temperatura y de humedad y temperatura, puede ser que luego no germine nada. Y eso nos está anticipando lo que va a pasar en el almacenamiento. Por eso años como el del año pasado, los responsables de calidad y el maltero no saben qué hacer porque no tienen capacidad de maltear todo lo que está pregerminado. Esa es la razón por la cual bueno, se fijan límites y hasta cierto momento se puede comprar y después ya no hay capacidad porque no da el tiempo. Bien, esto es lo que ocurre, por ejemplo, esto sería un desarrollo normal de una cebada que se está malteando, y esto es lo que ocurre cuando nosotros tenemos diferencias de vigor en una caja de germinación. Al mismo tiempo, tenemos un sobrecrecimiento, esto es pérdida cuando se seca, y tenemos granos que prácticamente no germinaron. O fíjense el tamaño, esto es una muestra tomada al mismo tiempo. Y esto puede ser por muchas razones. Mezcla de variedades, puede ser por pregerminado, puede ser por un mal almacenamiento. El malteo ideal es aquel que tiene homogeneidad, lo vamos a ver luego. Esto es un ejemplo que yo les quería mostrar del tipo de daño que puede haber cuando uno pone en la caja un grano pregerminado. Bien, hablando de otro parámetro importantísimo que es la proteína, vamos a ver que si bien las tolerancias exceden los valores que están haciendo ahí de 10 a 12, es el contenido óptimo. Cuando tenemos porcentajes más altos de proteína, el primer problema que tenemos es que los gránulos de almidón que están metidos en la matriz proteica ya no son accesibles para que las enzimas en el proceso de fabricación de cerveza puedan acceder, están protegidos por la matriz proteica. El segundo punto es la estabilidad coloidal y el tercero es las características organolépticas de la cerveza. Cuando tenemos exceso de proteína tenemos problemas de calidad también organolépticos. Vamos a ver el primer punto, que es la restricción en la hidrólisis de los gránulos de almidón. Esto es la matriz proteica, como les comentaba, y esto es una fotomicrografía de células una vez que la matriz proteica fue parcialmente disuelta. Es decir, los gránulos tienen que quedar absolutamente liberados. Cuando hay alta proteína, uno ve una fotomicrografía y esto queda todo cubierto, absolutamente cubierto, no se ven los gránulos de almidón. Para mostrar esto, hace muchos años, estaba la variedad Shakira en su mejor momento, hicimos un ensayo utilizando muestras que vienen de ensayos de fertilización. La proteína que utilizamos en el ensayo tenía 13,3%, el testigo 10,1%, el extracto, es decir, la cantidad de sustancias solubles, que son fundamentalmente azúcares que provienen del almidón, 82,1%, y un índice que se llama índice de Colbach del testigo, que es la relación entre la proteína disuelta y la proteína total. Entonces se hicieron micromalteos con procesos de germinación, con tiempo de germinación y humedad diferentes. Entonces obtuvimos este resultado. Fíjense, se malteó hasta 10 días. Es decir, esto es imposible. Hoy todas las malterías germinan como mucho 4 días, de ahí para abajo. Nosotros dejamos la micromaltería hasta 10 días. Fíjense, el extracto no varió nunca. 82,1 era el testigo. Acá estuvimos en 78,1, 78, 77,8 y no más que eso. Y además, también el agua, la cantidad de agua que se agrega es una variable que aumenta, digamos, la descomposición de proteína, y con esto, hasta 49% de humedad, se logró el mismo resultado. Es decir, no hay liberación del extracto, nada más que con 13,1%. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo sabemos
que la matriz proteica esa se estaba disolviendo. Por esto, por el índice de Colbach. Cada día la proporción de proteína con respecto a la total fue aumentando, y esto nos demostró que si bien la proteína se disolvió cada día más, no alcanzó como para liberar totalmente los gránulos de almidón. Bien, estabilidad coloidal, otro problema del contenido de proteína más elevado de 12%. Y puede pasar esto. Hay reacciones químicas entre cadenas polipeptídicas, que son las cadenas que en conjunto forman las proteínas cuando se unen entre ellas, cadenas polipeptídicas de alto peso molecular con taninos y polifenoles, fundamentalmente del lúpulo. Se producen esas reacciones y precipitan de esta manera. Muchas veces en las botellas de color ámbar no se ve, pero al volcar en el vaso se ven este tipo de inestabilidades. Esto, por supuesto, en cervezas claras. En cerveza oscura puede tener una tremenda inestabilidad coloidal y uno no se entera de esto, ¿no? Bien. No vamos a ver por bajo porcentaje de proteína, es decir, qué pasa cuando estamos menos de 10, menos de 9,5. No vamos a hablar de las enzimas porque no hay tiempo. Con respecto a la formación y retención de espuma, un tema fundamental. La espuma se forma y se mantiene por dos fracciones, una de alto peso molecular y una de bajo. La de bajo peso molecular es una proteína que viene de la cebada, no está en otro lugar que no sea la cebada, es una proteína globular que está inactiva para formar espuma. Es decir, si yo mezclo harina de cebada con agua y lo agito, no genera espuma. ¿Cómo se activa esa? Se activa a través del proceso de malteo y luego en la cervecería. En cada paso que hay contacto en agua con temperatura, esa proteína se va activando y genera espuma. Eso es lo más importante. Entonces, para que ustedes vean la importancia, ustedes saben que la diferencia entre la cerveza y el vino justamente es la espuma, y eso es debido justamente por la proteína de la cebada. Lo que ocurre es cuando la cebada tiene un contenido de proteína adecuado, las burbujas de dióxido de carbono producidos por la fermentación en forma natural, que están dentro de la botella, dentro de la lata, cuando uno abre la botella, dentro de la botella está sobre presión, con respecto a la presión atmosférica. Cuando uno abre la botella, por igualdad de presiones, las burbujas de dióxido de carbono tienden a ir hacia la superficie, hacia afuera. En ese ambiente va arrastrando las proteínas, las cadenas polipeptídicas, y se van uniendo a ellas. ¿Por qué? La burbuja de dióxido de carbono está cargada negativamente. Y estas cadenas polipeptídicas todas las cadenas tienen un extremo positivo y otro negativo. Entonces, se produce este tipo de reacciones, no es una reacción química, sino una reacción electrostática, y estas cadenas polipeptídicas lo que hacen es proteger la burbuja de dióxido de carbono. Esta es la razón por la cual, estas son fotos que siempre la muestro porque uno aquí ve las características de una buena espuma, no solamente la cantidad que se forma, sino el tiempo que permanece en el vaso, o tenemos esta situación cuando tenemos mucho menor nivel de proteína. Si comparamos las dos, vamos a ver que las burbujas de un buen contenido de proteína son apretadas, son pequeñas, se mantienen unidas, mientras que las burbujas de dióxido de carbono, que internamente cada burbuja tiene una presión interna, al no haber nada que la sostenga, que la retenga, termina explotando. Esa es la razón por la cual se forma apenitas un poco de espuma y no dura, porque terminan explotando las burbujas. Fíjense el tamaño de estas burbujas, no son retenidas por nada, hasta que directamente desaparecen. Esto se mide industrialmente con una forma muy estandarizada, hasta la forma de tomar la muestra en el vaso. Esto es con un equipo que perfora la tapa, toma la muestra en forma estandarizada, y esto es un equipo que tiene sensores que nos da el espesor y el tiempo que tiene que durar la espuma. No sale al mercado una cerveza que no esté dentro del estándar de calidad con espesor y tiempo de espuma. Obviamente siempre de una manera, ustedes saben que la formación de espuma interviene la temperatura, interviene la forma de servir el vaso. Esto es totalmente estandarizado
y bueno, esa es la razón o bueno, la forma de medir que impide que directamente la cerveza salga al mercado. Bien, nosotros en nuestro laboratorio se ajustó una técnica, pensábamos si la proteína globular viene de la cebada y nosotros hacemos malta en micromaltería, ¿qué pasa si le agregamos en forma estandarizada dióxido de carbono? Porque en la elaboración de cerveza ese dióxido de carbono viene de la fermentación, pero en nuestro caso no podíamos hacer todo el proceso por una cuestión de capacidad, de tiempo. Entonces lo que hicimos fue agregar de una forma estandarizada con este tubo y en forma hermética 2 kilos por centímetro cuadrado de presión de dióxido de carbono, y lo que se hace, se vuelca también de una manera estandarizada en la probeta y se mide el espesor de espuma. Todo, bueno, con el tiempo cronometrado, toda una metodología muy precisa. Entonces, esto es lo que uno ve cuando tiene, por ejemplo, esto es increíblemente bajo, 7,4% de proteína contra 10, que tampoco es ninguna maravilla. Sin embargo, el espesor de espuma prácticamente se duplica. Este es otro ensayo que hicimos con la misma metodología, siendo la presión de dióxido de carbono un componente que genera espuma. Bueno, a ver qué pasaba con dos niveles de proteína de malta, 8,9 y 12,4, y sometiendo desde 1 kilo por centímetro cuadrado hasta 5, que es una barbaridad, ¿no? 2 kilos por centímetro cuadrado es lo que tiene la botella. Entonces, fíjense que con 8,9, a pesar de llegar a 5 kilos, prácticamente no hay espuma, y quedan, fíjense que son como burbujas demasiado grandes, y fíjense lo que pasó con 12,4. Acá recuerdo que los chicos que lo hicieron tuvieron que cambiar las probetas, porque las probetas que veníamos usando eran más de menor capacidad, y directamente con este nivel de proteína y estas presiones desbordaban la espuma. Esto es lo que ocurre ya graficado en espesor de espuma cuando tenemos 2 niveles de proteína de malta. Bien, tamaño de los granos. Se mide, ustedes saben muy bien, se refiere, el término calibre se refiere a todo aquel conjunto de granos que queda retenido sobre la segunda zaranda, que es de 2,5 milímetros. Lo que pasa, la última zaranda de 2,2, lo que pasa, lo que llama fondo de zaranda, son los desechos totales. Hace muchos años también hicimos un trabajo donde tomamos una cantidad grande de cebada y lo que hicimos fue micromaltear cada una de las fracciones, es decir, acá se ve, micromalteó solamente la de 2,8, es decir, la que quedaban los granos más grandes de 2,8 milímetros, 2,5, 2,2 y debajo de 2,2. Esto acá no eran desechos, sino granos. Se tomaron con la mano grano por grano, se eliminó el resto y se micromalteó esto. Fíjense, en cada fracción hay una caída de más de 2 puntos de extracto. Esto es muchísimo, y esto es lineal de esta manera. Lo hemos hecho también con otra cebada y dio exactamente lo mismo. Esto es así. En el caso, esto bueno, fíjense, estaba Scarlett, viejísimo en el caso de proteína, bueno, bastante baja la proteína y por supuesto los granos más chicos tienen mucha más cantidad. Ahora, hablamos de extracto, pero además del extracto hay otros componentes de la calidad que varían. Fíjense, esto se hizo con Shakira, el color, los granos chicos duplican prácticamente el color después del secado. Esta es la razón por la cual también se es muy estricto con el tamaño de los granos. Granos dañados, esto es un tema muy conocido por ustedes. Se considera todo aquello partido, pelado, con hongo, cualquier aspecto anormal que pueda causar algún problema en el proceso industrial, y lo vamos a ver. Estos son los hongos que habitualmente aparecen en los granos que están afectados por hongos. Todo lo que sea partido y pelado, ustedes saben muy bien que es cuestión de regulación de cilindro cóncavo, y lamentablemente sigue habiendo mucho de rechazo, de castigo por granos dañados de este tipo. Recuerden, por favor, lo que vimos de la capa de aleurona, del embrión, todo eso es importantísimo tenerlo en cuenta a la hora de regular la maquinaria, de acuerdo a cómo va variando, por ejemplo, la humedad de los granos en el transcurso del día.
Esto se hizo hace muchos años también, un ensayo en la micromaltería, donde se eligieron de una muestra todos los granos que tuviesen síntomas de hongos. Y se sometió a un proceso de malteo común y encontramos esto. Esto en la malta demuestra que granos que tienen una alta carga fúngica no son totalmente eliminados con el secado. ¿Por qué? Simplemente porque la mayoría de los hongos, si no todos, tienen órganos de resistencia. Acá tenemos dos cosas que se vieron en el microscopio, eran fusarium. Esto es realmente, no se puede permitir esto directamente. El tan temido fusarium, esto es lo que, si bien no fue tan grave hace 2 años, tuvimos un aviso importante en nuestra zona que hacía muchísimos años, más común en el centro norte de la provincia de Buenos Aires o ya yendo para Uruguay, Brasil, pero en el sur de Buenos Aires no era común encontrar fusarium. No el mayor problema, uno de los problemas y que a veces se malinterpreta también es la relación, por qué se rechaza por fusarium o por qué se miden micotoxinas. De las micotoxinas conocidas hay 3, cearalenol, anivalenol y desoxivalenol, que aparecen en cebada. Esas 3 están dentro de un conjunto que se llaman tricotecenos, que causan toxicidad aguda, es decir, es momentánea, causa una irritación de la mucosa intestinal, y cuando hay efectos crónicos en animales, cuando se le da en forma continua granos con fusarium, les produce inmunodepresión. Esto es lo que es relativo a micotoxinas. Hay un estándar y hay que respetarlo por seguridad alimentaria. Ahora bien, cuando hablamos de fusarium y hablamos de micotoxina, eso no tiene nada que ver con el gushing. ¿Qué es el gushing? Es esto del sobreespumado exagerado, que lo que hace es, al abrir la botella, sale la cerveza de esta manera. Y esto lo generan especies del género Fusarium, pero también Aspergillus, un hongo del almacenamiento, Nigrospora penicillium. Este sobreespumado se produce por una sustancia que se llaman hidrofobinas, que son proteínas pequeñas, que están en las paredes celulares de los hongos, que estabilizan las burbujas y generan un sobreespumado de medio de cultivo y cerveza. Esas hidrofobinas, acá hay un estudio, está publicado en el Journal of Institute of Brewing, un trabajo hecho en Finlandia, donde se inocularon con diferentes especies de fusarium en diferentes momentos, en la cebada, a fin de remojo, en la malta verde y en la malta terminada, y el fusarium lo que se determinó es que generan hidrofobinas durante el proceso de malteo. Es decir, puede ser que esté presente el fusarium y a niveles bajos en cebada, pero durante el proceso de malteo pueden producir este tipo de cosas. Y otra cosa importante es que estas hidrofobinas no se eliminan totalmente durante el proceso cervecero. Y esa es la razón por la cual producen el gushing. Hay un test muy preciso donde se encuentra bastante relación entre lo que uno descubre a nivel de laboratorio y lo que uno encuentra después a nivel de cervecería. El conocimiento actual determina que claramente las hidrofobinas que se aíslan de hongos producen gushing. Hay una conexión entre la cantidad de hidrofobinas y el potencial de producir gushing. Los hongos, Fusarium, producen hidrofobinas en el campo y también durante el proceso de malteo. Y lo último, que una cantidad grande de hidrofobinas terminan presentes en el producto final. Bien. Otro concepto que en producción de malta, calidad significa homogeneidad, además de los aspectos anteriores, todo lo que vimos, la pureza varietal. Y bueno, ahí hay un gel cuando hacíamos electroforesis de proteínas de reserva, hoy se hace con marcadores de ADN ya desde hace muchos años, y hoy afortunadamente tenemos una técnica que creo que ustedes ya todos conocen, la de Sumagri, un equipo
basado en lo que es Machine Learning, en la tecnología de Machine Learning, inteligencia artificial o redes neuronales, donde realmente los muchachos han hecho un trabajo extraordinario de diferenciación varietal. Y esto realmente ha traído mucha satisfacción porque encontramos muchas veces mezclas con variedades que no están aprobadas para el proceso cervecero. Bien, esto es lo que ocurre en una situación de falta de homogeneidad. Como les decía anteriormente, por granos pregerminados, con poco vigor, con problemas de almacenamiento, por mezcla varietal, ocurre que al mismo tiempo uno puede tener sobrecrecimiento, como vemos acá, y granos que están recién terminando. Todo esto obviamente son pérdidas de proceso. Para generar toda esta biomasa, toda esta sustancia, tanto raíz como de acróspiro, obviamente los granos consumen azúcares y aminoácidos que dejan de ser aprovechadas en la cervecería. Una vez que la malta es desbrotada y limpia para cervecería, ustedes ven que prácticamente no tiene ninguna diferencia con un grano de cebada. Para diferenciarlo, simplemente es la prueba que yo les comentaba de la presión entre los dedos. Bien, la verdad es que la cerveza es uno, ya casi terminando, la cerveza es uno de los alimentos más complejos. Se han aislado hasta 1200 volátiles, algunos que se pudieron reconocer y otros todavía no. Comparándolo con el vino, con el café, con el chocolate, la cerveza es el alimento que más productos volátiles genera. Entonces, cuando hablamos de las cualidades de sabor, aroma y cuerpo de una cerveza, a las levaduras se le atribuye el 50% del total. Cuando uno percibe aromas o el gusto, las sustancias que provienen de la fermentación, ejemplificada mayoritariamente con ésteres, son alrededor del 50%. Le sigue el lúpulo a través de aroma y amargor, 20%, la malta, los cereales no malteados y la variedad de cebada. O en general, yo acá, aparte de variedad, ahora digo por qué variedad, pero hablamos en términos generales de cebada. Y uno pregunta, ¿por qué le dan tanta importancia a la cebada, ya sea en la inscripción de una variedad, en la aprobación de una variedad, o en la calidad de una cebada, si está en el quinto lugar? Es por un concepto que se llama funcionalidad, que todo lo que nos va a dar la cebada, fundamentalmente aminoácidos y carbohidratos, es lo que nos va a permitir tener un proceso de fermentación totalmente controlado y siguiendo todas las rutas metabólicas correctas como para poder generar esos ésteres o esos alcoholes que tienen que generar para una óptima calidad de cerveza. Entonces, la industria cervecera no es conservadora, es una de las industrias donde se aplica más tecnología. Hoy ya hay tendencias de tener tanto en malterías como en cervecería control de proceso por inteligencia artificial. Lo que ocurre es que cuando un cervecero, un maltero, una variedad es exitosa, para poder cambiar esa variedad, la persona tiene que estar seguro, o no la persona, sino el sistema, tiene que estar seguro que estas características de funcionalidad lo va a cumplir la nueva variedad. ¿Y por qué en la aprobación de una variedad termina no solamente estudiándose los factores físico-químicos de esa variedad, sino también lo que es sensorial? Justamente porque no hay hasta ahora ningún aparato, ningún análisis que nos pueda analizar en conjunto la enorme cantidad de volátiles que se generan en la fermentación. Entonces la degustación es clave como para decir, esto está perfecto, esto responde a nuestro estándar. Entonces, las empresas, las grandes empresas, sobre todo en Sudamérica, en Europa es diferente porque hay muchos
empresas de breeding que producen cebada. Las grandes empresas en Argentina tienen sus propios programas de mejoramiento, y lo mejor sería que todas las variedades que se desarrollan puedan tener una siembra equilibrada para darle más sostenibilidad al cultivo. Sin embargo, por diferentes razones, que no es por culpa de las empresas, esas variedades empiezan a ser sembradas, y ocurrió en toda la vida, en toda la historia del cultivo de cebada. Antes empezó en los 80 con Quilmes Pampa y Quilmes Alfa, siguió con Palomar, siguió con Ayelén, siguió con Scarlett, hoy es Andreia, y a ninguna empresa le conviene eso. Entonces, no es que no se validan variedades, hay un proceso de validación de variedades que es realmente muy profesional y tremendamente exhaustivo. Pero no es porque la industria sea conservadora, es porque hay que estudiar muy bien una variedad como para que estos términos de funcionalidad puedan ser aprobados. Una idea para reflexionar: nosotros, cuando hablamos de calidad, nuevamente, cuando estamos con cebada, hablamos de la calidad comercial, como viabilidad, hidrato de carbono, proteína. Eso es lo que viene en la cebada. La malta nos va a dar un potencial de azúcares fermentables, enzimas, aminoácidos, y la cerveza, fundamentalmente, todo lo inherente a las características organolépticas, ¿no? Entonces, es una cadena perfecta. Nosotros tenemos un universo de productores de cebada, un enorme universo de productores de cebada en Argentina. Si hablamos de la región de Sudamérica, tenemos muchas malterías también. Sin embargo, la cantidad de productores y la cantidad de cervecerías es infinitamente más grande que la cantidad de malterías. Entonces, la responsabilidad de las malterías es gestionar toda la enorme variabilidad ambiental y de manejo, y en general ambiental, que se genera en la cebada, trabajar con esa materia prima y entregar la mayor homogeneidad posible a la cervecería. Ese es el gran desafío de las malterías, y por eso es que se necesita poder trabajar con un control estricto de calidad. Yo les quiero agradecer, me siento muy, muy honrado nuevamente por haberme invitado, y los quiero invitar nosotros a nuestros campos experimentales, tanto en Puan como en Tres Arroyos, y los esperamos en abril del 2021 en nuestro congreso de CEBAR, que estamos seguros que va a tener muchísimo éxito. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Antonio, muchísimas gracias a vos. La verdad que lo tuyo ha sido impecable. Aprendí un montón de cosas como consumidora respecto de lo que uno bebe. Y una de las consultas que, bueno, esta es mía. Vos hablabas del tema de la espuma. Y bueno, varios hemos visto videos por internet que hablaban de que, bueno, cuando uno bebe cerveza debe romperla a la cerveza cuando la sirve en el vaso para que se haga una buena espuma y no te haga mal. ¿Eso es cierto o no? ¿Debe sacar la espuma, decís? Claro. No. Mirá, si hablamos de buena calidad, la espuma, la verdad te digo, hay toda una historia, es casi filosófico lo de la espuma. Sí. La espuma conserva la temperatura de la cerveza y conserva los volátiles. Es decir, el gusto se forma, ustedes saben muy bien, por todo lo que es papila gustativa y olfato, ¿no es cierto? Entonces, lo que permite la espuma es retener esos volátiles y que vayan saliendo a medida que uno la va bebiendo. ¿Qué pasa? Cuando la cerveza es de mala calidad, puede ser que haya alcoholes superiores que no han sido suficientes, en una cerveza que está inmadura, que no hayan sido suficientemente eliminados, y entonces esos alcoholes superiores están en la cerveza. Entonces hay gente que dice, si no le saco la espuma, me duele la cabeza. Claro. Eso no debería ocurrir. Eso es lo que decís vos, es cierto, pero no en forma general uno dice tiene que eliminar la espuma,
para que no me duela la cabeza. No, si ese es el resultado, digamos, si de una cerveza tenés que eliminar la espuma para que no te duela, es que es una mala calidad de cerveza. Claro, bien. Bueno, acá Ramiro hace la misma anotación, dice la importancia de la espuma y la moda, dice, con esto de que uno va y servime sin espuma, bueno, aleluya, y la verdad que es excelente tu explicación y me diste una respuesta correcta. Acá nos consulta Jorge, que él pregunta, cuando los acopios acomodan la calidad por mezclas, ¿cuál es el resultado de esa variabilidad en la calidad de la cerveza? Mira, me viene, Jorge me dijiste, ¿no? Sí. Jorge, excelente tu pregunta, me viene bárbaro. Yo hay muchas cosas que por una cuestión de tiempo no las podía poner en la presentación. Hay mucho mito. A mí una vez en una charla, muchas veces los productores y los asesores muchas veces son muy agresivos. Y si ustedes compran la cebada de 8 y la de 14, nos pagan menos y después la mezclan. Eso es un disparate. ¿Y saben por qué es un disparate? Porque las cebadas y las maltas no son líquidos que se mezclan perfectamente. Con lo cual, en algún momento, por ejemplo, se producen, digamos, cada silo, por ejemplo, puede tener, cuando se van formando los blends y se almacenan, 2.000 toneladas de malta. Ustedes imagínense la cantidad de cocimientos que se hacen con 2.000 toneladas de malta. Entonces, si hay un problema, tanto en el silo de cebada para hacer la malta o en el silo de malta para hacer la cerveza, en algún momento la persona que está produciendo la malta o la cerveza le va a tocar esa cebada con 8 o esa cebada con 14. Si los acopios no somos inocentes y sabemos que se hace, pero siempre apelamos a que se haga en forma responsable. Es decir, si no se puede mezclar algo que germina el 50% con algo que germina el 98%. No se puede, porque en algún momento esos granos van a caer y no son miscibles, las producciones no son miscibles, no son líquidos que uno los pueda mezclar perfectamente. El promedio es un número muy mentiroso, porque dice, el promedio me da bien. Sí, guarda, no solamente hablo de cebada, de malta también. Si una malta puede pasar con el tema pregerminado, nadie se dio cuenta, lo malteó. Hay análisis, como se llaman el contenido de beta-glucanos, por ejemplo, que sale muy alto. Y bueno, ¿qué hacemos con esta malta? ¿Hay que mezclarla? Y no hay que mezclarla. Y si se mezcla, se tiene que mezclar en un 3%, digamos, poner en un silo aparte e ir mezclándola como con cuentagotas, porque en algún momento esa cebada le llega al cervecero en un cocimiento y ahí es donde le hace un desastre. Bien. Quedó más que claro. Acá Miguel me manda una consulta y dice que, bueno, vos hablabas de nivel de atenuación. ¿Quién debe prestarle más atención? ¿Las cervecerías industriales o las artesanales? Yo creo que depende del control de calidad. Es decir, las cervecerías industriales le prestan muchísima atención a eso. Es como, por ejemplo, yo te digo, hay una sustancia que se genera, primero la genera la levadura y luego la elimina ella misma, se llama diacetilo. El diacetilo es lo que da sabor y aroma a manteca rancia. Entonces, en las cervecerías industriales se controla eso en todos los batch con HPLC, con cromatografía. El tema atenuación se mide diariamente, 2 veces por día se mide, como para ver cómo va bajando el nivel de extracto en el mosto fermentándose. Eso es lo que se llama atenuación. Yo creo claramente que si vos querés para tu estilo de cerveza una atenuación de 80%, tenés que controlarla muy bien como para dar finalización al momento de fermentación. Es decir, uno dice, bueno, ¿cuándo determino el final? Y bueno, el final lo tendría que determinar por el extracto residual, por el contenido, se llaman dicetonas vecinales, que es lo que da diacetilo, es por la floculación de las levaduras. Hay varios factores, pero sin duda la atenuación tiene que ser controlada por todos. Es un factor de calidad muy importante, porque lo que no atenúa, es decir, lo que no fermenta, se llaman dextrinas, y esas dextrinas
es lo que da cuerpo a la cerveza, junto con las proteínas de mediano peso molecular. Entonces vos tenés que tener para tu diseño de cerveza un determinado nivel de destrinas en la cerveza. Entonces, atenuación es uno de los factores de calidad más importantes. Sumamente claro. Bueno, acá Eugenia consulta, dice precisamente, ¿qué pasa con estos procesos tan estandarizados de calidad y producción en las cervecerías artesanales que tan de moda están en los últimos tiempos? Bueno, han surgido muchas. ¿Cumplen todos con esos procesos de estandarización? ¿Vos qué información tenés? No, yo creo, pues aparte tengo grandes amigos que hacen cerveza, son cerveceros artesanales. Yo creo que todo depende del nivel de control que puedan tener en cada uno de sus procesos. Bien. Control de temperatura, por ejemplo. Hay muchas veces, hay cervezas que siguen llamándose artesanales y uno va y conoce la fábrica y conoce el control de calidad y dice, no, vos no sos artesanal, ya pasó. Ya pasaste la época artesanal, ya sos industrial. Otros pueden tener muy buena, por una característica, digamos, una habilidad propia, pueden tener digamos, hacer cervezas muy ricas. Lo que yo defino como calidad es la consistencia en siempre obtener lo mismo. Y eso me parece que cuando vos no tenés control de proceso, es difícil. Que sí. La cervecería, no digo que en las cervecerías industriales no haya errores, todos cometemos errores. Lo que pasa que uno ve un control de calidad de una cervecería industrial y realmente es muy grande. Si eso se puede hacer a nivel artesanal o a nivel más de producción más chica, bienvenido. No sé si respondí a la pregunta. Sí, creo que quedó más que clara. Bueno, acá Cintia también pregunta respecto a la calidad de la cebada en cuanto a la proteína, más allá de su contenido. ¿Se tiene algún criterio en particular respecto al tipo de proteína del grano? No se miden, digamos, no se miden tipos de proteína. Es más, para ser honesto, en realidad lo que por el método, no hay ningún método en el mundo que pueda medir contenido de proteína. Lo que se mide, y es el método patrón, es el método de Kjeldahl, lo que mide es nitrógeno total. Y eso se multiplica en el caso de cebada por 6,25, que es un factor que viene de que en promedio las proteínas de cebada tienen un 16% de nitrógeno. Si uno divide 100 dividido 16 da 6,25. Ese es el factor por el cual se multiplica el nitrógeno. Pero no se hace un estudio de tipos de proteína. Nosotros lo hicimos hace muchos años, lo que es albúminas, globulinas, gluteninas y ordeínas, y son métodos de extracción bastante engorrosos, bastante difíciles y no aprueban, no se justifica. Y si no, bueno, por supuesto que se puede hacer por HPLC, pero no hay nada que justifique hasta ahora entrar en ese punto. Lo que sí estamos intentando, y vamos a hacerlo en el futuro, es conocer qué aminoácidos, qué proporción de aminoácidos tienen las proteínas de la cebada en cada caso, por variedad, por ambiente y demás. Eso sí nos puede llegar a dar mucha información. Bien, acá, bueno, te hago la última pregunta porque me están llenando. Preguntan acá, bueno, dice, explicaste los efectos de la alta proteína, pero ¿qué pasa cuando tenés baja proteína? No, excelente. No, cuando tenemos baja proteína, bueno, lo que más se afecta, además de la espuma, es el porcentaje o el contenido potencial de enzimas. Las enzimas se llaman químicamente catalizadores biológicos, son sustancias que permiten las reacciones químicas durante la germinación y después también actúan en cervecería. Entonces, como las enzimas son proteínas, cuando hay bajo nivel de proteína, hay bajo nivel de enzimas. Y eso afecta muy seriamente la primera parte del proceso, que es el cocimiento. Porque nosotros, para convertir el almidón que viene de la cebada, que se conserva en la malta y va a la cervecería, ese almidón tiene que ser descompuesto en azúcares simples. El almidón es un polímero, es una sustancia compleja, cuya unidad es la glucosa. Glucosa es una unidad, maltosa 2, triosa 3. Hasta 3
residuos de glucosa son fermentables. Entonces, ese proceso de transformación de almidón a azúcar tiene que ser mediado por enzimas. Si tenemos baja proteína, no tenemos esa formación, por ejemplo, entre ciertas cosas. Y otra cosa que afecta el bajo contenido de proteína es el cuerpo de la cerveza. Como les dije, junto con las dextrinas, es lo que define el cuerpo. El cuerpo es la sensación que uno está tomando algo. Cuando uno toma una cerveza muy alcohólica, por ejemplo, sí, siente pega el alcohol, pero siente como que está tomando agua con alcohol. Bueno, esa sensación de vacío es el cuerpo. Y también afecta por baja proteína. Bien, la verdad, Antonio, sumamente claro, impresionante, me encantó. Acá están todos celebrando, haciendo un chinchín y un salud. Yo creo que, aparte, un aplauso virtual entre todos. Te felicito. Muchas gracias. Me encantó. Sumamente didáctico. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa que yo pueda ayudarlos, ahí está, mi mail es anaguina@quilmes.com.ar, anaguina. Cualquier consulta, por favor, cuenten conmigo, que entre todos vamos a hacer un cultivo mejor. Seguramente te van a estar consultando. Había en el grupo de la audiencia varios productores artesanales, me parece, por las preguntas, así que seguramente van a estar consultándote porque has sido sumamente didáctico y muy claro en tu exposición. Así que nuevamente te agradezco tu participación y les pido a todos que aplaudan. Muchas Antonio, gracias. Muchas gracias. Nos queda agradecer nuevamente el acompañamiento a nuestros sponsors, Burmalt, Igrain, Rizobacter, Cervecería y Maltería Quilmes, Sumagri, Cooperativa Agraria de Tres Arroyos y Sumit Agro. Gracias a ellos por el esfuerzo que están haciendo en acompañarnos y seguir apostando a la cebada cervecera. Recuerden que este ciclo de charlas en el marco de Cebar se desarrollan los primeros jueves de cada mes. Y como bien hoy adelantaba el señor Foco, el próximo jueves 5 de noviembre a las 19 horas estaremos cerrando este ciclo con la reconocida Ulrike Saderwasser, socia gerente de la Cooperativa Agraria de Brasil, quien disertará sobre los mercados internacionales de cebada. Estará también conectado con nosotros el presidente de la comisión organizadora de Cebar, Fidel Cortese, referente de cebada si los hay, y quien estará hablando respecto del mercado local de cebada. Contaremos además con un moderador de lujo. Va a estar con nosotros Mario Cataño, otro referente en el tema que nos convoca. Como ven, es una charla imperdible. Los esperamos y les pido por favor que la agenden, no se olviden, el 5 de noviembre a las 19 horas. Si no pudieron escuchar íntegramente esta charla o alguna de las anteriores, les recuerdo que las mismas están en el canal de YouTube de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca y todo el material estará disponible en la página de Cebar, www.cebar.com.ar. Nuevamente gracias por haber estado presentes y los esperamos el 5 de noviembre para participar de este cierre del ciclo de charlas Cebar. Por cierto, y como habrán escuchado, va a ser imperdible. A todos, buenas noches.